Buenas tardes para todos. Durante la presentación del profesor Osvaldo vamos a tener todos los micrófonos silenciados, igualmente pues las cámaras. Al final de la presentación, para las preguntas y para la discusión, las personas que quieran participar pueden escribir en el chat para nosotros irles desbloqueando el micrófono, o pueden, en las reacciones pueden levantar la mano y ya nosotros nos encargaremos de hacer las respectivas, pedirles para que por favor prendan el micrófono, y así lo hacemos más ordenado para que nos llenemos una cantidad de ruido. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes nuevamente a todos, bienvenidos. Ya tenemos pues más de 35 personas, fantástico, ¿no? Yo recuerdo hace un año que empezó esta pandemia, empezamos hasta unos geólogos, pues bajo el liderazgo de la profesora Clemencia en Bogotá, a hacer una cosa que cuarentena de geociencias. Eso era gente ofreciendo conferencias hasta 3 al día, y habían públicos de 240 personas. Y después este año, o finalizando el año, la gente empezó a hacer conferencias y ya aparecían 30, 20 personas, ¿no? Entonces yo pienso que el cansancio de todos, de esta situación en que estamos, pues es dura, ¿no? Está, inclusive para asistir a estas cosas. Algunos, me imagino, estarán cansados de tanta reunionitis por internet, eso, y eso lo va agotando a uno, ¿no? Pero bueno, no había más que hacer y quisimos tratar de mostrarles un trabajo que estamos haciendo, varias cosas, y pues nos atrevimos nuevamente a convocarlos, y por fortuna pues ya hay más de 40 personas y es una alegría, ¿no? Primero que todo, entonces saludarlos, desear que estén muy bien en estos días y especialmente aquí en Antioquia, que estamos un poco jodidos pues con el tema del COVID, los hospitales, pues esperemos que todo esté muy bien, ¿no?, en esas cosas. Entonces ya la ingeniera Alexandra, una de las coordinadoras, y también Manuela nos va a ayudar, ya informó cómo es la metodología, ¿no? Van a estar todos pues silenciados, etcétera, y si el que quiera hablar pues dice en el chat para poder pues habilitarlo. ¿Por qué? Para evitar pues de que alguien nos sabote estas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde nace estas reuniones y cómo este trabajo? A ver, hace mucho tiempo, digo yo por ahí 5 años, venimos trabajando desde el grupo de la universidad en varios proyectos que ahorita les voy a contar, y en esos proyectos pues uno se encuentra con mucha gente, ¿no? Desde alcaldes, gobernadores, desde senadores, políticos, concejales, gente, digamos, de las asociaciones comunales, desde la Junta de Acción Comunal hasta la gente de los barrios, y después pues va uno escalando como las cosas, y uno empieza a escuchar y aprender un montón de cosas de lo que uno hace profesionalmente y con el equipo pues que yo trabajo, que ahorita les cuento esas cosas. Y entonces nos nació, ¿cierto?, como la chispa de empezar a hablar de este tema, ¿no?, de una cosa que llama el desarrollo sostenible. Entonces voy a contarles como eso y después una propuesta, digamos, que sería como un ejemplo de cómo son las presentaciones que vamos a hacer. Nuestra tarea es más o menos todos los jueves, ya estandarizado, los jueves a las 6 de la tarde, hacer una charla, ¿no?, de esto, con invitados de diferentes tipos de temas que tengan que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Eso va a incluir desde la agricultura hasta la minería del petróleo, lo que hacemos, la infraestructura, la inversión, las novedades, ¿cierto? Cómo hacer proyectos, etcétera. Entonces vamos a esperar pues que se entretengan y que la gente pues se anime a estar aquí en esta presentación, ¿no? Entonces yo voy a empezar como contándoles cositas. Espero ahí que la gente que me colabora me confirme si están viendo la pantalla, ¿cierto? Alessandra, si se está viendo, Sí, si se está oyendo sí, bien. lo estamos viendo, sí. Perfecto. Entonces, ya saben, ¿no?, cualquier preguntita, cualquier cosa la vamos a hacer al final. Yo voy a tratar de demorarme no pasar de las y media, ¿no? O sea, digamos unos 20, 25 minutos. Entonces, esto es como la invitación, ¿no?, de que pensemos en una palabra que hace rato se está hablando en todo lado, que es el desarrollo, pero en el siglo XX, XXI le pusimos el adicional de desarrollo sostenible. Y entonces uno se empieza a oír esas carretas, todo el mundo hablando de eso, y, y parece que como que todo el mundo habla, pero cuando uno va a ver, pues es difícil que alguien, digamos, domine exactamente eso, ¿no? Y cuando uno se mete a trabajar en esto, entiende que para hacer esto, pues no hay ni un experto, ni una persona que sepa, que sea el bravo en esto, sino que es un conjunto de muchas personas que tienen que meterse en esto, desde la persona de la vereda, desde el barrio,
hasta el ingeniero pues más teso en el área que sea, incluyendo pues profesionales de todo tipo, ¿no? Digamos los plus que serían pues médicos, ingenieros, pero en esta situación de trabajar en desarrollo sostenible, por lo menos de conversar, ver eso, es muy necesaria la presencia de economistas, de trabajadores sociales, de sociólogos, ¿cierto? Que son las personas, digamos, que saben hacer las lecturas de las sociedades, ¿no? De los entornos sociales. Y afortunadamente, digamos, los trabajos que hemos tenido con, digamos, de donde nació todo esto, hemos contado, ¿no? Con un grupo profesional del área social, ¿no? Que yo le llamo sociólogo a todos, pero pues algunos son sociólogos como tal, otros son trabajadores sociales, otros son hasta politólogos, creo que antropólogos también hemos tenido, y esa gente, digamos, nos ha ayudado como a desenredar esa cosa que profesionales como yo, digamos, de la ingeniería, la geología, de la minería, uno a veces no sabe cómo hacer esa lectura, ¿no? Para uno saber, digamos, interpretar o poder leer de qué es lo que las comunidades tienen, por qué no lo tienen y qué es lo que se necesita para poderlo hacer. Entonces, al final, uno termina pensando, ¿no? Que esto es un trabajo no de un experto, sino de un equipo, y eso es lo que el trabajo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que es el desarrollo sostenible? Es una definición que yo espero que la vamos machacando y la tengamos. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, ¿no? O sea, hoy tenemos unas necesidades, ¿no? Pero siempre pensadas en que eso que nosotros necesitamos no debe comprometer la capacidad de las futuras generaciones. O sea, nosotros tenemos que pensar en que lo que hacemos hoy y que necesitamos para vivir, debemos racionalizarlo por de alguna forma para que las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener unas mínimas condiciones, por lo menos iguales a las de nosotros y lógicamente mejores, ¿no? Y en eso, pues, uno tiene que pensar en que debe garantizarse el equilibrio entre el crecimiento económico, o sea, para poder subsistir y vivir, pues se necesita dinero, pero también la gente tiene que crecer económicamente, hay que preservar, cuidar y trabajar en todo lo que tenga que ver con medio ambiente y obviamente la parte fundamental que es el bienestar social, ¿no? Eso es lo que es el desarrollo sostenible, es un conjunto de muchas cosas, entonces, si usted ve ahí, pues ahí trabaja todo el mundo, ¿no? Y esta bolita, pues resume eso, ¿no? Pues aquí estaría lo social, aquí lo económico, aquí lo medioambiental, y en eso, pues, entre lo social y lo económico, pues, es que sea equitativo, ¿no? O sea, que la persona que invierte y, digamos, la sociedad que es la que trabaja o está de la mano de esto, pues que los dos tengan un beneficio económico, ¿no? Que todas las actividades económicas tengan un comportamiento o una relación con el medio ambiente que sea viable, o sea, viable es que las cosas así existan daños, en cualquier actividad humana existan daños, esos daños puedan ser compensables, mitigables y en lo posible pues los mínimos, ¿no? Nunca va a ser cero, nunca vamos a hacer nada cero, ¿no? Y en esta parte, ¿no? En lo social y lo medioambiental es que sea vivible, ¿no? O sea que si nosotros vamos a hacer cosas a nivel de sociedad, de 10 personas, 20 empresas, lo que sea, que eso tenga una compatibilidad total con el medio ambiente. Y si unimos esas tres bolitas, pues esas tres bolitas en este, digamos, casi triangulito, pues es lo que sería el desarrollo sostenible, no es poder hacer todas esas cosas en conjunto. Y aquí abajito hay una palabra, ¿no? Que es la palabrita dignidad, que ahorita vamos a hablar un poquitico de eso. Entonces, voy a contarles porque muchas veces, y eso, digamos, en los últimos 8 años me he dado cuenta de eso, uno a veces va a dar conferencia a las personas y entonces todo el mundo dice, oye, pero ese man es geólogo, que me viene a hablar de eso, o llega cualquier otra vez que ese señor no sabe eso, no, digamos que tras este fondo no soy yo, ¿cierto? El que les habla porque yo sé esto, como les acabo de decir, es un producto de un grupo de personas que han trabajado conmigo y que hemos trabajado juntos en muchos proyectos y que más o menos, digamos, el punto, digamos, de inicio, ¿no? A nivel de proyecto empezó más o menos en este año, ¿no? 2017. Miren el título de un proyecto que hicimos para la UDME. La UDME es la Unidad de Planeación Mineroenergética del Gobierno Nacional, o sea, es un ente como que mira todo, ¿no? La minería, la energía, los recursos y planea y hace proyectos y proyecciones y hace estudios, ¿no? Entonces, trabajamos en esta cosa, mire el supertitulote, ¿no? Desarrollar laboratorios territoriales que habilite y fortalezca las capacidades locales, etcétera, 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 y con implicaciones económicas, sociales, ambientales y de dichas actividades en la planificación y el ordenamiento territorial en un marco de posconflicto. Este es un proyecto que, digamos, la UD me sacó, nos lo ganamos pues en la Universidad Nacional, creo que eran como 300 millones, no recuerdo ahorita, no puse las cifras ahí de los millones, que será bueno la próxima vez,
Y eso fue hecho para los municipios PEDET, esos municipios donde digamos, el acuerdo de paz determinó que había dominio o presencia de las FARC, entonces tenían que entrar en los procesos especiales de trabajo, ¿no? Entonces empezamos ahí, un choque violento, ¿no? Por decirlo así, con las personas de la UDME que sean esto, porque pues digamos, se chocaron con mi forma de pensar, por decirlo así, con el equipo que trabajo, porque desde ahí empezamos la problemática, ¿cierto? O sea, una cosa la ve la UDME, los sociólogos, y otro lo ve uno, ¿no? Pero fue muy bacano, o sea, aprendimos mucho y al final de eso, con ese grupo que hemos trabajado tanto en la universidad como con la unidad de planeación mineroenergética, el Ministerio de Minas que se metió un poquitico ahí, la Agencia Nacional, entendimos, ¿no? Que una cosa es lo que yo vea, otra lo que ellos vean, otro lo que ve el Estado y al final entendimos que no, que esto es una mirada realmente conjunta, ¿no? Y aprendimos mucho y fue muy bueno. Después de ese apareció otro proyecto muy bonito que también nos ganamos, ¿no? Y que yo creo que digamos, fue como el plus, ¿no? Que nos dio muy, por lo menos a mí personalmente y a por ahí unos 5 o 6 que trabajan conmigo, los ingenieros y sociólogos y economistas, de realmente ver que esto es lo que hay que hacer y por eso nació esta iniciativa. Entonces, ese proyecto se llamó Definir estrategias de desarrollo local participativo. Miren aquí lo importante, o sea, local participativo que incentiven el beneficio de los territorios con proyectos mineros a través de alianzas estratégicas. Fui codirector para la UDME, un super equipazo trabajó aquí, personas como, digamos, Silvio López, que es un economista pues muy caleoso, Ricardo Smith, que fue director del área metropolitana, que fue inclusive pues de cosas recuerdan por ahí la época del gobierno Fajardo, trabajó mucho en cosas, es profesor de la Facultad de Minas. Esas personas pues han hecho muchas cosas y ya trabajamos muy bien y aquí fue muy bueno porque trabajamos con 3 municipios, ¿no? Digamos Buriticá, que es aquí cercano, La Jagua de Virico en la zona del carbón en el Cesar y Mosquera, ¿no? Cerca de Cundinamarca que tiene muchas cosas de agregados. Entonces ahí la tarea, digamos, era ir a las comunidades, trabajar, visitarlas, hacer unos talleres especiales y con ellos ver por qué no se había dado desarrollo, ¿no? En esas regiones mineras, qué es lo que faltaba, qué pasaba con las autoridades, porque las reuniones eran con alcaldías, colectivos ambientales, bueno, un montón de cosas y ya, digamos, digo yo que aprendimos, ¿no? Mucho que la problemática es otra y por eso, digamos, nació este grupo y muchas de las cosas que estamos hablando. Y a raíz de estos proyectos nos atrevimos, porque fue un atrevimiento, digamos, muy importante, hicimos la primera cosa que uno dice, bueno, después de tanta hablar carreta, pues, ¿qué hicimos? Entonces, por fortuna, en este proyecto del 2019 conocimos al que es alcalde de Uritica hoy, y entonces hicimos, ¿no? Por primera vez la Universidad Nacional, en otras veces la universidad había ayudado, ¿no? Esta vez hicimos todo, se acompañó la formulación y socialización del Plan de Desarrollo Municipal de Uritica para el cuatrenio 2020-2023, donde fui director del proyecto. Desafortunadamente esto arrancamos muy bien, hicimos toda una amistad y nos llegó el COVID hace un año y las cosas, digamos, en otras palabras, quedaron truncadas, ¿no? Pero fue, digamos, un ejercicio. Entonces eso les muestra a ustedes, digamos, que esto no tiene pues una cosa que me ocurrió a mí, sino que es un proyecto que viene, digamos, contemos los 2017 a hoy, pues ya son 4 años, ¿no? Entonces eso es, digamos, como lo interesante. Aquí tenía la palabra dignidad, ¿no? Que es del desarrollo. Entonces, en eso, pues quise hacer un recorderis a mí esa palabra siempre me gusta usarla, ¿no? Y resulta que hoy, este año, estamos cumpliendo 30 años, 30 años de la Constitución Política de Colombia al 91, y resulta que esa palabra dignidad, que a veces uno ni sabe qué es, y tampoco yo creo que muchos sepamos hoy qué es, dice como muchas cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el desarrollo sostenible que debemos hacer para este país, donde sea, tiene que tener dignidad. ¿Y qué es dignidad? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice la Constitución. Entonces la Constitución, miren, en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia aparece: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Ya aparece aquí esa palabra que es esencial en el trabajo que nosotros estamos haciendo, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Eso es el artículo número 1 de nuestra Constitución. Entonces define muy bien cuál es, digamos, como el objeto realmente de lo que es tener un Estado social de derecho, ¿no? Y muchas veces ni la leemos ni sabemos cómo es eso, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, entonces empecemos a ver qué es dignidad, ¿no? Entonces por ahí me encontré esta cosa, es una sentencia, la T-291-16 de la Corte Constitucional, en donde ellos definen, ¿no? Para unas cosas que les preguntaron, qué es lo que es, básicamente, por lo menos esos 3, qué es lo que se entiende como dignidad, ¿no? Que es nuestro camino en este proyecto de trabajo que tenemos, que estamos convocando a todo el mundo. Entonces,
la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Mire qué tan importante esto, ¿no? O sea, quiere decir que la dignidad humana que está contenida aquí tiene que tener autonomía y que tiene que diseñarse según las características de las personas, en este caso bien del ser humano, pero también de las comunidades. Eso es bien, bien interesante. Lo segundo es que aparece en la sentencia, es que la dignidad humana, entendida como ciertas condiciones materiales, concretas de existencia, o sea, para tener dignidad humana nosotros necesitamos unas cosas, unas condiciones materiales concretas. Pensemos, ¿no? Acueducto, agua potable, tratamiento de agua, disposición de residuos, educación, salud, eso lo tenemos que tener como cosas elementales y después otras posibilidades culturales, sociales, etcétera. Entonces, hay cosas, pero eso está escrito, ¿cierto? Ya uno desarrollarlo es otra cosa. Y esto otro, ¿no? La dignidad humana en este tercero, entendida como intangibilidad de los bienes no matrimoniales, integridad física e integridad moral, o en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura. Bueno, eso es lo que está, ¿no? Ahí, pues hasta aquí todo muy bien. Después yo me encontré estas palabritas, ¿no? Humillación y tortura. Bueno, la tortura entendemos que pues es que alguien haga, pero humillación, pues la Corte Constitucional va a tener que revisar eso porque hoy hasta mirar a alguien es una humillación. Entonces, de aquí vienen todas las cosas malucas. Pero si ustedes miran estas cosas de la Constitución política y de la Corte Constitucional, define muy claramente la cuestión de lo que es la dignidad humana, ¿no? Entendida desde lo autónomo, desde el individuo, de las colectividades y sus necesidades, y lo que sería, digamos, los intangibles, ¿no? Que son cosas como el paisaje, inclusive el paisaje es una cosa intangible que te da eso. Entonces, ese marco, ¿no? Yo pienso que es muy interesante para que todos lo veamos y yo quería hacer como la introducción de mi presentación con esto, ¿no? Porque ya, pues, para empezar, ¿qué es? Entonces, resulta que, digamos, uno dice, bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay demasiadas cosas que hacer, sí, todo el mundo sabemos que hay demasiadas cosas que hacer, ¿no? Digamos, yo soy geólogo y trabajo con mineros, entonces, para algunos geólogos y mineros dicen que lo importante es que den títulos mineros, bueno, ¿eso para qué? Otros que saquemos minería, que hagamos petróleo, que hagamos túneles, uno dice, bueno, pero eso está muy bacano, pero ¿viste en qué marco vamos a hacer las cosas? ¿No? Entonces, uno dice, bueno, lo primero que necesita para hacer desarrollo y llevar dignidad y todas esas cosas que vemos ahorita, necesariamente es dinero, ¿no? Dinero, porque el dinero es el que puede empujar, jalonar proyectos, etcétera, de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando uno mira los ejemplos de lo que ha pasado en el mundo, de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo hoy, pues hay una cosa importante que nosotros necesitamos hacer y que en medio se ha comentado por ahí dos o tres veces. Yo estuve en una reunión hace como 10 días, antes de Semana Santa, creo, con un grupo de gente que trabaja, pues, o estábamos hablando de fracking y de no convencionales, y surgió la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el beneficio que van a traer los no convencionales, que es sacar, pues, shale gas de rocas, pues, que, digamos, inicialmente, pues, era muy difícil hacerlo y hay técnicas para hacer sacar esas cosas. Y se preguntaba, ¿no? Bueno, y el desarrollo, y llegamos al punto fundamental de, ¿y qué desarrollo han traído el petróleo? ¿Qué va a traer? Etcétera. Y la pregunta hoy que hacen las cortes y todo es, bueno, si se aprueba el fracking y eso qué le va a traer de beneficio al país. Y ahí todo el mundo patina, ¿no? Difícilmente ni los petroleros ni los mineros, digamos, desde el punto de vista empresarial o gremial, pueden dar una respuesta de qué se puede hacer. Entonces, lo que realmente se necesita primero es crear un fondo soberano de inversión. Ese es el objetivo de la presentación. Y voy a contarles qué es un fondo soberano, medio qué podríamos hacer, porque lógicamente no es una presentación definitiva, pero vamos a hablar de qué es un fondo soberano de inversión y ustedes van a ver que eso ya existe y es maravilloso. Entonces, nosotros la gran propuesta que el grupo tiene, ¿cierto? Y que yo personalmente, pues esto sí es una iniciativa directamente mía y con el apoyo de muchos muchachos aquí vamos a hacerlo y de gente que se debe sumar, porque esto hay que sumarse, es crear un fondo soberano de inversión para Colombia, ¿no? Que sirva para construir un digno desarrollo de Colombia. Entonces, miren que la palabra dignidad, ¿cierto? Vuelve y aparece. ¿A partir de qué? De la Constitución Política de Colombia, el artículo 1, ¿no? Y de esa sentencia, pues, de la Corte Constitucional, la dignidad, siempre recordar la dignidad en esos tres cosas. Entonces, vamos a crear un fondo soberano de inversión, vamos a impulsarlo, vamos a trabajar cómo y vamos a ver cómo se hacen esas cosas. ¿Qué es un fondo soberano de inversión? Entonces, miren la definición, un fondo soberano de inversión es un instrumento de inversión de propiedad del Estado, creado con capital derivado de la venta de materias primas. En la mayor parte del mundo se ha generado con gas y petróleo. O sea, los países que tienen petróleo y gas crearon sus fondos soberanos de petróleo.
usado para invertir en activos financieros como acciones, bonos, proyectos y propiedades inmobiliarias. Eso es un fondo soberano de inversión. O sea, miren la cosa tan chévere, ¿no? O sea, los dineros del gas y el petróleo, esos países los cogieron, digamos, las cosas que, digamos, eran ganancias, por decirlo así, y lo invirtieron, ¿no?, en activos financieros en el mundo. Y uno dice, fue padre, ¿por qué no lo hicimos aquí? Bueno, aquí no nos vamos a preguntar por qué no lo hicieron, sino que vamos a hacerlo, ¿no? Y miren los números, ¿no? Los números, y siempre es bueno que en estas charlas vamos a impulsar los números. Miren, aquí están creo que son los 10 que están aquí. Casualmente, en algunas cosas uno encuentra, aparecía Arabia, en otros no. En este no aparecía Arabia, ¿no? Pero lo tomé porque es de julio del 2020, o sea, de hace un año. Miren, el fondo más rico del mundo y más importante es el fondo de Noruega, ¿no? Es el fondo soberano de Noruega. Miren la cantidad tan extremadamente loca y absurda que tiene. Esto es en miles de millones de dólares, o sea, miles de millones de dólares. Tiene 1.186 miles de millones de dólares. Una cifra brutal, enorme, ¿no? Si ustedes tienen referencia a Noruega, Noruega no tiene ni 5 millones de habitantes. La plata que ellos tienen invertida en todo el mundo para esos 5 millones de habitantes les daría hoy para no trabajar por 10 años, más o menos, y vivirían muy tranquilamente, ¿no? Con sus cosas. Y uno dice, hijo de madre, ¿cómo lo lograron? Increíble. Este fondo es exclusivamente del petróleo, ¿no? O sea, Noruega es un país que en los años 60, 70 encontró petróleo en sus mares y ellos dijeron, bueno, eso va a dar mucha plata, ¿qué hacemos? Crearon un fondo soberano de inversión, ¿no? Están los chinos por acá está Abu Dhabi, ¿cierto? Digamos, Emiratos, aquí está, no, aquí está Kuwait, entonces mire, estos tienen 579, aquí está Hong Kong, China, aquí está pues otro de China, Singapur, mire Singapur, una cosita toda chiquitica, tiene 375 miles de millones, ¿no? Bueno, aquí no es de inversión pública y aquí China, y por aquí, como les digo, en el quinto más o menos aquí, en este medio está Arabia Saudita. Si usted compara los valores que esta tiene, mire que el Producto Interno Bruto de Colombia de 2019, esto es de 2020, fue de 323 miles de millones de dólares. O sea, 323. Prácticamente hasta China, todos los fondos tienen más plata invertida en el mundo que el Producto Interno Bruto de todo lo que produce Colombia en un año. Entonces, la dimensión de estas cosas es, uno no se lo imagina, ¿no? Y como les digo, este es de petróleo, este de Emiratos es de petróleo, Kuwait es de petróleo, aquí van 3, y Arabia Saudita, ¿no? Que no estaría aquí, digamos, son 4 fondos de inversión que se hicieron con gas y petróleo. Ya los chinos, Singapur y Hong Kong, pues lo hacen con lo que ellos producen, ¿no?, a nivel de inversión y eso. Entonces, eso es lo que es un fondo de inversión. Entonces, la tarea es, vamos a crear un fondo soberano de inversión. Eso es, digamos, como la tarea fundamental y ojalá muchos aquí se apoyaran en liderar eso. ¿Cuáles son los objetivos? Miremoslo, ¿cierto? Yo solo puse 2. No necesitamos más objetivos para crear un fondo de inversión soberano de Colombia. Entonces, el primero es crear un fondo de inversión con capital derivado de proyectos. Ya no es de gas y petróleo, no, yo le sumé minería, gas, petróleo y energéticos. ¿Qué son energéticos? Las represas, ¿no? Digamos, las represas, las termoeléctricas, las mañana que hagamos cosas en los volcanes, entonces van a ser termo, ya la energía eólica, etcétera. Todos esos bienes, ¿no?, que el país desarrolla vía estatal o vía digamos, recursos, digamos, de las empresas que invierten en estas industrias, son productos que la sociedad colombiana debe extraer, ¿cierto? Algunas cosas para ponerlo en este fondo de inversión que jalone el desarrollo digno de este país, cuyos recursos de todo esto se inviertan en apoyar la construcción del desarrollo de Colombia en el concepto que ya hemos visto. ¿Cómo es el segundo objetivo? Es, junto a la sociedad, trabajar en la formulación del tipo de desarrollo. Recuerden por allá cuando decía la dignidad de las personas es particular y de acuerdo a su entorno. Entonces, formulación del tipo de desarrollo. El tipo de desarrollo que tenemos para Colombia debe ser uno general, pero regionalmente hay desarrollos específicos que debemos primar, ¿no? Es muy diferente el desarrollo que un costeño visualice al desarrollo que, digamos, un boyacense visualice, ¿no? Solo la diferencia de altura ya hace que las necesidades y su forma de ver el mundo es muy diferente, ¿no?, a los de la región, digamos, cafetera, que es, digamos, Antioquia, Caldas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, formulación del tipo de desarrollo y en los proyectos a financiar, apoyar desde municipios, regiones,
y el orden nacional. Esos son los objetivos que yo sugiero y que pongo pues ahí como para que la gente converse. ¿Quiénes son nuestros clientes y objetivos, no? Digamos, de este fondo de inversión. Pues recuerde que los fondos de inversión, cuando hablamos ahorita, invierten en activos, en acciones, en propiedad raíz, en proyectos, etcétera. Entonces, el fondo de inversión pues tendría objetivo básicamente pues Colombia, ¿cierto? Como origen, con su, digamos, radio de acción, digamos, a la zona del Caribe, parte de Sudamérica. Por ahora uno no pensaría pues que Argentina, Brasil caben, porque Brasil es un monstruo económico y tiene muchas cosas, pero pues no habría problema en eso. Y nuestros mercados de inversión sería pues todo lo que es Norteamérica, Europa, los países nórdicos, ahorita les cuento por qué, todo lo que sería Arabia y digamos los Emiratos y eso, también les voy a contar por qué, y obviamente China y Asia, ¿no? Esos serían como los objetivos. No coloqué a Australia porque, bueno, no pensaría que uno inicialmente podría pensar en ellos porque ellos tienen demasiadas cosas y no sé qué les podría interesar de los nosotros, pero bueno, no se descarta a nadie. Entonces, esos son, uno siempre tiene que pensar, bueno, hacia dónde vamos, qué queremos, etcétera. Las grandes preguntas, ¿cierto? ¿De dónde el capital? ¿De dónde sacamos la plata para eso? Ya eso, recordemos, aquí el capital es para sacarlo del petróleo, de la minería, ¿cierto? Que aquí en Colombia hay suficiente, pues, de proyectos de oro, incluyendo, pues, plata juntos. Cobre ahora está de moda, algo de platino, ¿cierto? Y lo que serían los recursos de hidroeléctricas o las cuestiones energéticas, esa sería la fuente del capital. Ahora más o menos les muestro una idea de cómo lo podríamos hacer. ¿Cómo construir la propuesta? Hombre, para eso yo pienso que los ejemplos están muy dados, ¿no? Un ejemplo fundamental es tomar a Noruega. Noruega tenemos unas ventajas muy grandes con ellos, ¿no? Pues además de que son gente pues ya muy civilizada, con mucho dinero, ellos son garantes del proceso de paz en Colombia. Entonces, digamos que es un país que, digamos, está, ¿cómo decirlo? ¿No? Está comprometido, ¿no? Con la paz de Colombia y que tiene pues buenas relaciones aquí, que podría ayudarnos a contarnos cómo lo hicieron ellos, que hicieron, inclusive los de Abu Dhabi, ¿no? El fondo de Emiratos, como Mubadala, también nos podría enseñar eso, y yo creo que es un trabajo muy fácil, así que construirlo, de dónde eso no tiene problema, ¿no? Los grandes problemas vienen aquí, ¿no? Uno se preguntaría quién manejaría este fondo, ¿no? Ahorita medio contamos algunas cosas de eso, cómo gestionar su conformación. Entonces, siempre estas dos cosas, maneja y conformación, pues toca contar con esto aquí, ¿no? ¿Qué es esto aquí? El presidente de la República, el Congreso, tanto Cámara y Senado, o sea, es allá donde se hacen las leyes, es allá donde hacen las cosas, y para eso hay que pensarlo, desarrollar el proyecto, presentarlo y hacerlo como propuesta de ley o normativa, y para eso pues uno tiene que trabajar de la mano de congresistas y senadores. Hoy tenemos como unos 3, 4 congresistas que estamos haciendo cositas de minería, de cosas forestales, etcétera. Hoy se trabajó muy bien en el Congreso con esto de que querían prohibir la minería, pues no solo en el páramo, sino como en todo el país. Entonces, bueno, se logró archivar ese proyecto. Así que hay una sinergia con algunos congresistas, ojalá ustedes conozcan a varios y los inviten a eso, y es el camino con ellos, ¿no? Con ellos que hay que trabajar. Y de eso, pues, el quinto, ¿no? A mí siempre me gusta hacer mis presentaciones siempre con 5 cositas, ¿no? Es la cosa más dura. Bueno, ¿quiénes se apuntarían a hacer eso? Eso es la tarea que por lo menos no vamos a hacer hoy, pero vamos a dejar, pues, como el camino para pensar en eso. Entonces, vamos a resolver como al menos una cosita de estas, ¿no? Por lo menos las otras las dejamos por ahí y abrimos el micrófono. ¿De dónde sacamos plata? Entonces, ¿de dónde sacamos plata? Recuerden que mi propuesta es hacerlo del mundo de la minería, del gas, del petróleo y los recursos energéticos. En esencia, pues pensemos en hidroeléctricas, energía eólica, solar, etcétera. Esos proyectos tienen que aportar en esto aquí, ¿no? Eso es fundamental. De eso, pues, hombre, yo tomé uno, ¿no? Que es muy claro y que siempre, toda mi vida, desde que empecé como a trabajar en esto de la minería, hace como ya más de 15 años, siempre me preguntaba que cómo era que existían estas cosas, ¿no? Hay una cosa que se llama el reconocimiento de propiedad privada, ¿no? Reconocimiento de propiedad privada, que se conoce como los RPP. En el país habían, pues hasta esto es como el 2012, el dato, habían como 55, yo imagino que deben estar todos activos. Y estos RPP se crearon una ley que se llama la ley 20 del 69, ya vienen, ¿no? ¿Qué es lo que son en esencia los RPP? Que la persona que es dueño de la finca, en algún momento de la historia de Colombia, ese señor también sacaba minas, ¿no? Entonces el Estado le daba el derecho para explotar las minas, pero como era el dueño de la tierra, pues entonces era dueño de la tierra y de la mina. En esencia, las personas eran dueños del suelo y del subsuelo. Eso es una cosa que hoy no tiene cabida, ¿no? Hoy el subsuelo es del Estado, o sea, es el Estado el dueño del subsuelo y la propiedad que hay arriba, llamémoslo el suelo,
es de particulares o del mismo estado, lo que sea, ¿no? Pero en este concepto, el que era dueño de la tierra también era dueño de las minas. Entonces, digamos, en el 69, por, entre comillas, traer esa tradición, pues se les dio la cosa del RPP, ¿no? Oh, mejor dicho, qué golazo se ganaron algunos, ¿no? Y qué estafa le metieron al país, vamos a ver por qué. En esto, ¿no? Miren, aquí hay cosas, ¿no? El de Mineros S.A. es grandísimo, 36.000 hectáreas. Aquí está en La Guajira, en Cerrejón. Cerrejón es un título minero, una mina muy grande, y más o menos en la mitad del Cerrejón hay un título minero que es un RPP de 5.400 y poco hectáreas, ¿no? En Segovia Remedios fue el primero que yo conocí, y Mineros, resulta que la mina de Segovia, pues allá de Gran Colombia Gold, es un RPP, o sea, la empresa es dueña de la tierra y es dueña de la minería, ¿no? Y eso pues tiene unas cosas, el de Marmato, ¿no? Increíble también el de Marmato. Y bueno, y aquí ya ven unos pequeñitos, ¿no? Four Points, aquí Personas Naturales, Amalfi, con asfaltos que quedan en Niquía. Las personas que son de aquí de Medellín, en Niquía hay un título minero, es de con asfaltos, digamos ahí cerquita donde están haciendo la planta de tratamiento de agua, ¿no? Es inclusive eso era parte y tocó comprarles, pues cuando se hizo eso es un RPP, o sea, ellos son dueños de la tierra y dueños de la actividad minera que hay en esa zona, por ende. Bueno, aquí hay otros, aquí hay unos que en este es un estudio de la Universidad Nacional, 9 inactivos están aquí, y por acá pues está la Universidad del Cauca, ¿no? Miren, la Universidad del Cauca tiene un sitio que es de 205.000 hectáreas, o sea, es una cosa grandísima, o sea, enorme, ¿no? Y yo me pregunté estos días, estaba hablando aquí con la gente, y, pucha, yo ni sabía que la Universidad del Cauca tenía un título de propiedad, de reconocimiento de propiedad privada, que incluye el dueño de la tierra y también de las actividades mineras que hay ahí, ¿no? Increíble, ¿no? Pero ahí va. Y estos están, pues, inactivos, sin causa justificada, ¿no? En el Código Minero, pues, esto con un año deberían ser declarados, pues, nulos, se cerrarían, pues, como cosos y se revolverían al país, pero bueno, sabemos cómo trabaja aquí, ¿no? Estos están inactivos con suspensión y estos son los activos, ¿no? Entonces, ¿qué se sugiere? Por lo menos miren cómo empezamos a arreglar esto aquí y van a ver las cifras, no son escandalosas. Entonces, lo primero es aplicar caducidad, hombre, el que no esté haciendo actividad minera, ciérrelo. Aplicar paridad en regalías, es increíble. Imagínense que el oro paga más o menos, digamos, el 4% de regalías, o sea, si una onza de oro, por decir algo, vale $1.000, el pago de regalías es del 4%, ¿no? Eso pues, si usted sabe matemáticas, eso da $40. O sea, si una cosa vale $1.000, tendría que pagar $40 por cada onza, listo, el 4%. Resulta que estas empresas que tienen estos títulos solo pagan el 0.4%. Y uno dice, madre, o sea, 10 veces menos pagan de regalías por este costo de ser reconocimiento de propiedad privada. ¡Uy, escándalo! Uno dice, madre. Y esto debe ser resuelto en una cosa que se llama el diálogo entre Estado y empresas. Entonces, este estudio de aquí, les voy a mostrar los resultados. En este cuadrito que le estoy presentando aquí, para que vean que uno no debe sacar las cosas de la manga, es un estudio que dice estudio para determinar la metodología y los porcentajes de liquidación de regalías de los títulos de reconocimiento de propiedad privada, hecho en el 2012 por la Universidad Nacional para la Unidad de Planeación Minoenergética. Y ahí se estudió todo eso y miren los números. Entonces, digamos en el 2010, 2011, recuerde que este estudio del 2012, la Universidad Nacional aquí hizo una propuesta para modificar, digamos, es un inciso del artículo que ahorita lo vamos a ver, en donde demostraba claramente, digamos, los impuestos de regalías, ¿no? De regalías que habían pagado estas empresas, estas que explotan oro y carbón. Miren en oro, ¿no? 265 millones, 1.000 milloncitos, 619, 870. Bueno, aquí, eso en total somos en el 2010 3.000 millones, 3.500 millones y aquí 6.600 millones de pesos. Sí, a estos títulos, a estos reconocimientos de propiedad privada, se les aplicara la paridad. ¿Cómo lo sugiere este trabajo de la Universidad Nacional? Se hizo el cálculo. Miren que si estas empresas de aquí en 2010 hubieran pagado lo que pagan los títulos mineros, se hubieran recolectado 77.500 millones de pesos. Pasamos de 3.500 a 77.000. Es un incremento de 2.110%. Y en este caso, en el 2011, que se pagaron 6.600, se pagaron, si se aplicara la normatividad vigente del 2001, se hubiesen recogido 140.700 millones de pesos. O sea, cuando uno mira eso, uno es, ¡oh, madre! ¿Qué pasó aquí? Entonces, obviamente, incrementos de este tipo de 2100, 2020, bueno, eso es lo que la universidad propuso, ¿no? Entonces, aquí entraron obviamente los abogados de las empresas mineras que no se estaba respetando
la legalidad, ¿cierto? Que eso era legal, lo que ellos pagaban, porque en el código se había colocado eso. Listo, entonces por eso la pregunta, no, ojo, hay que hacer diálogo de esta empresa porque esto no puede seguir así. No puede seguir así porque las empresas no pueden estar sacando los recursos de nuestro país de carbón y oro y ojalá estén aquí ellos para que pongan bravos, eso no hay problema, porque eso no está bien. Una cosa es que sean legales, ¿ya? Y otra cosa es que sean justos y correctos. Hay unas diferencias muy grandes en eso. Entonces se hizo alegatos, va bien, recuerdas, es una propuesta del 2012, de ahí como en el 2014 se conoció el documento pues de las empresas final y finalmente digamos la pregunta, ¿cierto? El trabajo de legalidad, esto es legal y esto es justo, ¿no? Yo pienso que esto no es justo porque lo justo es que pagaran esto, ¿no? Entonces viene el trabajo de justicia, legalidad y normas, ¿no? Entonces uno, ¿cómo hace la suma de todas esas cosas para arreglarlo? Se hace con diálogo. Entonces el gobierno hizo diálogo, trabajaron y se logró, digamos, medio una mejora, no lo ideal, pero bueno, y la mejora que se logró fue esta, para que miren cómo aparecieron dinero, ¿no? Pero podrían aparecer muchos más. Entonces, mire, hay una ley, ¿no? Que es de 1955, 2019, el Plan de Desarrollo, el artículo 330, si lo pueden consultar. Ese, digamos que entre comillas le puse yo, aclaró el inciso 2 del artículo 227 del Código de Minas. Y ese detalló el monto de estos reconocimientos de propiedad privada, ¿no? En valor de boca de mina. Entonces, por lo menos para una mina que produce más de 3 millones de toneladas anuales, la regalía se subió al 3.27, ¿no? La normal, una mina normal paga el 10. Pucha, bueno, ya se mejoró un poquito. Esta de aquí, ¿no? Pasó a 1,64, ¿ya? Recuerden que es menor de 3 millones. Lo normal que se debería pagar es 5%. Y el oro y plátano en beta terminó siempre pagando el 0.4, cuando lo normal es el 4. No se hizo mucho, pues ahí hay otra cosita que ellos hicieron adicional. Y el aluvión, ¿cierto? Este no pagaba prácticamente nada, ya quedó en el 2%, paga 6. Y el platino paga 1, quedó pagando en este coso, a pesar de que, digamos, debería pagar 5. Entonces, cuando usted mira esto, a pesar de que es de 2019, implica que la sociedad, ¿cierto? La sociedad, o sea, todos nosotros, debemos reunirnos con las empresas mineras, dueños de esto, y con el Estado y decir, señores, vamos a arreglar esto, que esto no está bien, así no está bien. Es obvio, ¿no? Que, digamos, aquí las empresas mineras tienen unos impuestos adicionales, por lo menos estas pagan como un 4%, estas de oro, 4% al tributo nacional, o sea, ellos, digamos que de alguna forma con eso se compensa, pero eso hay que arreglarlo. Los números hay que arreglarlo porque esto no puede seguir así, no puede seguir porque técnicamente es como una república independiente que nosotros tenemos. Cuando usted dice que reconocimiento de propiedad privada, eso parece una república independiente y yo nunca quise mirarlo en detalle, ya empecé a mirarlo y me preocupa y me asustan. Entonces aquí tenemos un lugar de fuente de mucho dinero. Y resulta que si nos devolvemos acá, esta empresa, Mineros, y esta empresa, esta parte aquí del Cerrejón y esta de aquí, por lo menos estas dos de oro, son las que producen prácticamente el 70-80% del oro legal de Colombia. Entonces, todo el oro de Colombia está siendo generado, la mayoría, en estos títulos de reconocimiento de propiedad privada y están pagando unos impuestos, perdón, unas regalías que no están acordes con lo que es el Código de Minas del 2001 ya. Entonces, eso tenemos que hacer diálogo y sería un camino de dónde buscar dinero, ¿no? ¿De dónde el capital? Entonces, adicionalmente los RPP nosotros tenemos que organizar en términos de minería. Yo traje el ejemplo de minería, pues no tengo el de gas, de petróleo y tocaría para esto. Tenemos que optimizar y participar, ¿no? Entonces hay que fiscalizar y acabar con tantas mentiras. Hay demasiados títulos mineros que son solo mentiras. Y yo se los digo yo por experiencia propia. Hay gente que no ha hecho ni exploración ni nada y simplemente tienen, son lotes mineros, entre comillas, para engorde, ¿no? Y especular. Entonces hay que depurar y acabar con esa especulación. Y si nosotros hacemos esto, lo que podemos hacer es buscar títulos o propiedades mineras, prepararlas, ¿no? Como Estado y ofertarlas, ¿no? En subastas para la exploración. Y miren ahí la magia que haríamos. En vez de estarle entregando a una persona una área que puede pedir de hasta 10.000 hectáreas, ¿cierto? Nosotros tomaríamos zonas después de hacer una depuración y hacer una fiscalización real de los títulos mineros y las áreas que queden libres nuevamente, el Estado, ¿cierto? Debe prepararlas. El Estado, yo hablo, es no solo el Ministerio de Minas, sino el de Medio Ambiente, el del Interior, para que cuando esa área se subaste, esa área tenga las garantías sociales, ambientales y lógicamente geológicas y de orden público para que la gente pueda trabajar, para que sea una cosa seria, ¿no? Eso tenemos que hacerlo. La gente del petróleo ya lo hacía hace rato, ¿no? Cuando hagamos esto, ¿cuál es el cambio fundamental que hay que hacer en el Estado?
es que las áreas subastadas para exploración, que tiene aquí esta cosa, un título, una propiedad minera se da para 30 años, ¿no? Para 30 años en la ley 685, esas personas tienen 3 años, prorrogables 8 años, o sea, digamos, tienen 11 años para explorar. Durante la etapa de exploración, durante el proceso de exploración, el Estado, o sea, el Fondo Soberano de Inversión, debe ser el dueño del 10% de ese fondo, de ese proyecto, ¿no? Y eso hace un cambio fundamental. Yo les pongo un ejemplo simplemente de cómo sería eso. En Buriticá, todos conocen Buriticá, se hizo un proyecto minero vendido por unas personas, ahí también ayudamos a vender unos títulos, etcétera. Y esa empresa, pues, empezó a explorar hace muchos años y finalmente, digamos, armó un proyecto, ¿no? Y ese proyecto, que es el título minero, con lo que tiene ahí en oro que encontraron de reservas, recursos, fue vendido en enero del año pasado por $1.000 millones. $1.000 millones. A Colombia no le tocó un peso. O sea, a nosotros nos tocó un peso. Ay, que sí, que dan empleo. Ay, que sí, que no sé qué. Listo, ya eso pasó. Lo que vamos a hacer para el futuro es que las áreas que se subasten, el Estado, el Fondo Soberano de Inversión, va a ser el dueño del 10% de esa área. De forma tal que si se venden $1.000 millones, $100 millones son para el Fondo Soberano de Inversión. Y así queríamos nosotros, haríamos proyección, exploración, optimización y, mejor dicho, dispararíamos esto. Después de que se venda y se monte la mina, el Fondo Soberano de Inversión, la propuesta que yo tengo aquí es que cuando esté explotada, el Fondo Soberano de Inversión reciba el 5% de la ganancia de la actividad minera, ¿no? Independiente de regalías, de lo que sea. O sea, si una empresa se gana $100 millones en un año, 5 millones son para el Fondo Soberano de Inversión, independiente de los impuestos que yo tenga que pagar y eso, ¿no? Eso es la propuesta, ¿no? Porque es así que crecemos, no hay otra forma, ¿no? Y eso pues nos llevaría a tener cierto dinero de aquí. Lógicamente, para estas cosas también, como les digo, se podría hacer. ¿Cómo construir la propuesta? Entonces ya dice, bueno, ya por lo menos doy una idea de eso, es cómo construir propuesta. Hombre, hay que trabajar primero con los ministerios de Minas y Energía, del Interior, del Medio Ambiente, como les digo, inclusive el de Desarrollo podría trabajar aquí. El DNP, Nacional de Planeación, que es un ente pues, que digamos que planea y trabaja mucho en políticas públicas y distribuye cosas. La Unidad de Planeación Mineroenergética, la sociedad y la academia, ¿no? En este caso debemos trabajar todos juntos. La parte de la minería habría que trabajarla con la Agencia Nacional de Minería, UDME, DNP, empresas, las empresas tienen que atraer y los gremios, ¿no? ¿Para qué? Para sincerarnos, ¿no? Sincerarnos. Listo, ¿quieren estar en este país? No hay problema. ¿Quieren ganar millones de dólares? No hay problema. La pregunta es, bueno, ¿y qué nos va a tocar a nosotros? ¿No? ¿Qué nos va a tocar a nosotros como colombianos? Yo le doy trabajo, ¿no? Pues valiente, gracias. Sí, yo pago regalías, no, señor. Vamos a transformar esto porque si no, no podemos seguir en esta cosa, ¿no? De que uno vea, y yo por lo menos en los números, se ganan millonadas, ¿no? Y uno va a ver, pues sí se pagaron regalías, desarrollo no hay, ¿cierto? Es la realidad. Con la industria del petróleo, esos son más bacanes, ¿no? Esos son más bacanes, incluso ellos pagan más impuestos, ¿no? Y ellos ya han tenido tantas cosas y tienen unos ejemplos muy buenos de otros lugares del mundo que no tienen problemas. Miren ahí, los fondos soberanos ricos del mundo son de la industria del petróleo. Entonces, las petroleras están en esos países y entienden, ¿no? Que esos fondos y esas cosas son los que jalarán el desarrollo, el progreso, la dignidad, etcétera. Así que con los petroleros yo pienso que es la conversa menos complicada que podría existir. El mayor problema está con las empresas mineras. Eso sí se los digo por experiencia, son duros, muy duros. Entonces aquí trabajaríamos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, UNME, empresas y gremios. Como le digo aquí, subrayé las empresas porque las empresas petroleras son más bacanas, ¿no? Entienden mucho más de esas cosas y no tienen problema en de $50 que vale un barril, destinar $1, ¿no? $1, digamos, a ver, metámoslo allá y listo. Y desde que se trabaje con una entidad, sociedad, academia, etcétera, yo pienso que ellos no tienen problema. El otro lugar, duro desafío, es la parte de la energía, ¿no? Entonces aquí uno tendría que, UDME, DNP, la CREC, las empresas y los gremios, ¿no? Y eso es una cosa, pues, que es un plus, ¿no? Diferencial, pero que no es tan, digamos, por lo menos no es de mi dominio, como trabajar con esa gente y hablar con ellos para la cosa. ¿Y eso por qué me nació? Porque yo conozco el proyecto de Hidroituango, ¿no? Y la normatividad es tan loca, por lo menos piensen ustedes que en Hidroituango, digamos que entre comillas, no es la palabra técnica, las regalías que daría Hidroituango se distribuyen del sitio de presa hacia arriba, pero hacia abajo no hay. Entonces hay que cambiar la ley porque dice, bueno, y la gente que está abajo del río o de la presa, pues también tiene cosas. Entonces hay cosas que la gente no tiene problema en cambiar, así que serían como los caminos, ¿no? ¿Sobre quiénes lo manejan? Bueno, aquí hay que, pienso yo, aprender de los de Noruega, aprender en los Emiratos y los árabes, no, porque recuerden que es una monarquía y pues los jeques y ellos pues determinan eso,
también habría que escucharlos a ver si de pronto lo hicieron con manejo técnico. Yo pienso que sí, porque el suceso que tienen en términos económicos y dinero es alto, así que es muy bueno, pero aquí hay que pensarlo, ¿no? En que nosotros debemos nombrar un grupo, ¿cierto? De 7 personas, 8, 9, no sé. Eso sí que no van a ser como las cortes, pues, de 30, de 30 miembros de la corte, no, con unas personas 7, ¿cierto? Que exista un representante de la sociedad, las universidades, ¿cierto? Los gremios, las empresas, el Estado, lógicamente que sean las personas que, digamos, dinamicen, ¿cierto? Todo lo que es la consecución de recursos y sean las personas que tengan digamos, la propiedad, ¿cierto? Y todo el derecho y la libertad de hacer las inversiones, ¿no? Eso es, y por unos periodos que no sean elegidos ni por voto, ni por políticos, ni nada, eso hay que blindarlo, ¿no? Para que no nos pase, digamos, lo que está pasando con EPM, que la Junta es dada por el alcalde y así deshace, ¿no? Sino que aquí hay que pensar es en un mecanismo que en lo máximo blinde de no tener politiquería, sino que sea gente que piense realmente en el desarrollo sostenible, en una cosa de beneficio para todos, etcétera. Eso es una cosa dura, ¿no? ¿Cómo gestionar la conformación? Eso es fundamental, ¿no? Uno tiene que empezar aquí cómo se hacen estas cosas, eso es a través del Congreso, ¿no? No hay otra cosa. Con una buena voluntad del gobierno de turno, en este caso, digamos, Duque, tendría que tener la voluntad, congresistas que se piquen aquí con esto, no solo los del gobierno, sino también qué bueno tener aquí gente del Polo Democrático, de los verdes, los que tanto critican todo en este país, pero que a la hora de trabajar poco a poco sería muy bueno tenerlos aquí, ¿no? Eso sería fundamental. Y todos nosotros, pues como sociedad, empresas y gremios, es lo que toca trabajar. Y la tarea dura es quiénes se apuntan, ¿no? Quiénes se apuntan a eso, y pues aquí yo me hago esa pregunta siempre con esas cosas. Una idea, ¿no? General, yo digo, hombre, uno si realmente se animara a trabajar en esto, en este año deberíamos hacer la socialización, formulación, se me trabó esta palabra, que sería empezar con esta charla y bueno, vamos conversando, ¿no? Y ir haciendo el proyecto como tal para que eso pueda ser un proyecto de ley, porque eso tendría que salir por proyecto de ley del Congreso de la República. En el 2022, o sea, el otro año hacer la gestión. En el 2023 sería fantástico que eso se pudiera crear y en el 2024 hacer la inauguración del Fondo Soberano de Inversión de Colombia que nos dispararía, digamos, hacia lo que es el desarrollo. Eso es, digamos, como una idea que yo tendría en el principio. Y finalmente, pues, les agradezco los comentarios, cierto que tengan, uy, madre, me inspiré demasiado, pensé que iban a ser hasta las 30 y poco, no, me pasé como 20 minutos, pero bueno, eso era lo que tenía para contarles y ya quedamos a que se abran los micrófonos, vea, llegaron 50 y poco personas y ya, muchísimas gracias, ¿no? Recuerden que este no es una conferencia, yo no soy profesor aquí, sino que es como un ciudadano que tiene unos conocimientos y ha hecho un trabajo digamos, vio la necesidad de que esto hay que llamar gente, ¿no? Para trabajar, así que en la mayor tranquilidad digamos, informalidad, ¿no? Aportemos, que los aportes sean de preguntas, comentarios, no vamos a hacer pues la exposición aquí de la vida de cada uno, sino 2 minuticos está bien, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Le recordamos entonces a todos los asistentes que pueden escribir en el chat las personas que quieran hacer alguna pregunta o realizar algún aporte para que, por favor, se pueda solicitar el orden para prender el micrófono. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? La gente no se animó. Buenas noches. Buenas noches. Profe, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los geólogos, ingenieros de minas de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, con el cual tuve el orgullo de trabajar con ustedes en el programa de formalización. Mi nombre es Julián Salazar Correa y recibo con sorpresa y con muy buen agrado que la facultad y el grupo de investigadores de la Facultad de Minas hayan entrado en el tema de desarrollo territorial.
Esto es fundamental porque la minería y la industria petrolera son un polo de apalancamiento para el desarrollo. Pero cada vez que habla de desarrollo viene a mi mente el concepto en las conferencias que nos daba este premio Nobel de Economía chileno Manfred Magnif. Manfred Magnif nos dice desde hace mucho tiempo que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, que un país y una nación puede crecer enormemente, pero es probable que se atrase enormemente en desarrollo. Y que una nación puede, digamos, fortalecerse enormemente en desarrollo, pero no necesariamente precisa el crecimiento. Entonces, ese concepto hay que tenerlo muy claro, porque con la exposición del profe Osvaldo, por ejemplo, con esa enorme generación de capital que generan los RPPs, lo que queda muy claro es que han avanzado enormemente en desarrollo económico, en crecimiento económico, perdón, pero que el desarrollo de sus territorios no ha ido a la par. Y cuando hablo de territorio no es necesariamente inclusive el mismo municipio donde reposa la mina, sino en los municipios subregionales, donde está la subregión e inclusive el mismo departamento de Antioquia. Entonces, este tipo de propuestas de fondos de inversión me parece que caen muy bien y habrá que diseñarlo con los buenos ejemplos de los países nórdicos y de otros países asiáticos, cómo lo han hecho y cómo lo han potenciado, pero seguramente va a haber una puja muy grande porque las empresas no se les tribute, no se les jale más tributos, más derogaciones para seguir obteniendo apenas pagando ellas el 0,4% de tributación de regalías. Recordemos que hay algunos RPPs que llevan 100 años o más sacando mineral y solamente pagando el 0,4%. Me parece que el llamado del profe Osvaldo es absolutamente pertinente con las cifras en la mano para que realmente con algunos amigos en un proceso de diálogo y concertación, pero con voluntad político-administrativa se saque adelante una reforma para que se nivele estos RPPs y que tributen realmente tan siquiera el 4%. Además del 5% de donde vendría los fondos de inversión. Entonces, Perfecto, Julián. muchas gracias, profe, y a la orden estamos para participar y contribuir lo que usted a bien tenga. No, Julián, muchas gracias, hombre, por tu aporte, pero mira que yo soy una persona que pienso que eso no es difícil, ¿no? Si tú que eres una persona que tiene, digamos, tanto recorrido, mira, en los últimos 20 años nos han clavado un montón de reformas fiscales, ¿no? Empecemos desde el antiguo 4 por mil que iba a ser transitorio, que fue 2 y después pasó al 4, los IVAs, ¿no? Entonces mira que a nosotros como ciudadanos a cada rato nos meten reformas tributarias y tenemos siempre miedo de que, ay, es que las empresas mineras no quieren tributar. No, señor, usted va a pagar el 4% que pagan todas las empresas. Ah, no, me voy. Ah, bueno, señor. Ah, ¿qué va a demandar? Hombre, no nos pongamos con demanda ni pelea, que estamos pidiendo es que no te ampares en la legalidad, ¿cierto? Es lo que el llamado. Es legal lo que ellos están pagando, eso es legal, porque eso está en el código, no hay qué. Pero eso no es ni justo ni es correcto con la situación del país, ¿no? Y con lo que, digamos, esta crisis y todo el país necesita. Mire que estamos a puertas de otra reforma tributaria porque no hay plata. Pues resulta que alguien sí la podría poner porque si el vecino que tiene un título minero paga el 4% por oro, ¿por qué el que está al lado solo paga el 0,4%? No, vení. Eso no lo podemos, por lo menos en mi cabeza no cabe y no es defendible, ¿cierto? Y eso es algo importante, ¿no? Sobre lo otro que hablaba, ¿no? El concepto de desarrollo, de progreso, eso son cuestiones filosóficas, ¿no? Que realmente es muy grande para discutir, ¿no? Yo pienso que nuestro país no tiene mucha necesidad de eso porque nosotros todavía no tenemos ni las cosas básicas, fundamentales, ¿no? Usted va a todos los municipios y digamos en los municipios que hemos visitado, mineros como La Jagua, etcétera, no hay agua potable.
no hay tratamiento de aguas residuales, no hay hospitales dignos, porque toda la plata la han gastado, ¿no? Y con muchísima, es muchísima plata que les ha llegado, pero usted ya sabe para dónde se van. Entonces, yo pienso que es lo primero que debemos resolver, ¿no? Acueductos, escuelas dignas, hospitales, ¿cierto? A pesar de que hay escuelas, sí, pero vamos a ponerlas a tono con el siglo XXI, tratamiento de aguas residuales, digamos, lo que es el tratamiento de basura, ¿cierto? Llevarlo a un concepto. Y ya si usted tiene esas cosas, ya puede sentarse a pensar, entonces, bueno, ¿qué tipo de desarrollo queremos? Si va a ser agrícola, ganadero, asociado a industrias, etcétera, y bueno, y esa dignidad de desarrollo como la queremos ver. Yo pienso que eso es una cosita, es porque primero hay que, es como decir, nosotros tenemos una casa que es Colombia, pero esa casa pues no tiene las ventanas bien hechas, tiene unas columnas, ¿no? Y unas vigas y unas paredes, pero hay que concertar muy bien las ventanas, los muros, hay que pintar, hay que organizar las paritas, ponerla bonita, y ya cuando la tengamos uno verá si es feliz en esa casa, ¿no? Es como el ejemplo que yo le hago a las personas, ¿no? Usted muy seguramente, pienso yo, en una casa bien horrible, y usted con plata, usted no es feliz. Y hay gente que tiene casitas que son muy humildes, pero la casita es tan bonita, organizada, que ellos son felices. Entonces, la casa es eso, ¿no? Organizar la casa es lo primero que hay que hacer en este país, y después ya le metemos a la cuestión de la felicidad, etcétera. Eso es como el camino, ¿no? Pienso yo. No sé, pero yo le pido a la gente que hablen. Recuerden que esto no es una clase, no es una conferencia, no es un llamado a unas charlas, ¿no? Conversatorios, y que la idea es que esto dure de 6 a 7:30 como máximo, ¿no? Y nos podamos ir tranquilos como a pensar. No sé Osvaldo, quién más. preguntan en el chat que dentro del proyecto que iniciaron en lugares como Buritica y Mosquera, donde se realizaban las estrategias de desarrollo local participativo, ¿a qué conclusiones llegaron cuando se preguntaban por qué no había desarrollo en esas zonas de tanta minería y cómo Bueno, impedir que el proyecto llegue a lo mismo? a ver, hombre, ¿quién hizo esa pregunta? Yo quiero ver quién la hizo. No veo. ¿Quién? No, es que Nadie. las preguntas me están llegando a mí porque como antes en el chat estaban utilizando para varios medios, entonces lo deshabilité, pero Joshua Qué bueno. todos lo hacen. Qué buena. No, mira, esa pregunta es, yo creo que es la pregunta que yo necesitaba que hicieran, ¿no? Cuando uno va a todos los pueblos, Mineros, La Jagua, no sé qué, y uno siempre es de por acá, ¿no? Hablando como hablan los politiqueros, que la corrupción, que la corrupción. Obvio hay corrupción, obvio hay corrupción. Porcentualmente no sé a qué corresponderá la corrupción de eso, pero nosotros nos dimos cuenta de una cosa gravísima, gravísima en todos los municipios, desde el minero, el no minero, etcétera. Una desconexión total entre los entes del Estado, los entes locales, las comunidades, los gremios, las asociaciones. O sea, nadie tiene conocimiento de nada en el municipio. Nadie tiene un conocimiento global de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué queremos? Entonces, los alcaldes, en buena voluntad, la mayoría, llegan y prácticamente empiezan otra vez de cero, ¿no? Pucha, entonces empiezan, ay, ¿cómo están los reclutos? Sí, le entregan un coso, pero no hay un plan, ¿no? No hay un plan municipal, no hay un plan región, no hay un plan país. Entonces, cada persona, desde el presidente hasta el alcalde, el consejo, llegan prácticamente en más del 50% o 70% a empezar sus cosas, ¿no? Y no hay una continuidad. Entonces, el derroche, más que corrupción, es el derroche de recursos, es absurdo, ¿no? Cuando usted ve a veces cosas que la han iniciado o hecho como 3 o 4 veces, y no es que se robaron la plata, sino que es que hicieron una parte, el alcalde y el otro que llegó no tenía eso en su cabeza, ni había una cosa que aprobara que eso siguiera, entonces la obra queda parada, ¿no? Porque él tampoco la puede seguir, invertir en una cosa que no esté aprobada en los proyectos y planes de inversión que se hagan. Entonces, esas cosas es lo que nos dimos cuenta que es el gran problema, ¿no? Por eso esos proyectos eran escuchar a las personas y ver cuál es la problemática, y la problemática es esa, ¿no? No hay unión entre el Estado grande, el municipio, las empresas y empresarios que hay ahí y las comunidades, ¿no? Y todos los entes que quieren trabajar ahí, mejor cada quien por un lado, y por eso nos metimos en esto, ¿no? De que realmente es una cuestión de todos, ¿no? Y hoy hay unas oportunidades muy grandes, ¿no? Yo les cuento ahorita hay una reforma, se dio una reforma de regalías, y creo que es hasta final de julio, se deben presentar, perdón, proyectos para acceder a esos recursos. Y eso abrió, digamos, una ventana en los planes de desarrollo de los alcaldes, que ya pueden incluir nuevos proyectos a partir de ese cambio en la legislación. Y de más de 1000 municipios que hay en Colombia, no creo que 10 sepan que hay que hacer eso.
Entonces es una oportunidad grandísima de que los municipios metan proyectos, ¿no? Y ahora resulta que en esa ley, que está establecida como ley, pero no está muy bien organizada como todas las cosas siempre, existe que para poder escribir esos proyectos de inversión, de regalías, deben venir del concurso de la sociedad, del municipio, o sea, lo que estamos hablando nosotros, o sea, tiene que venir del conjunto de personas, agremiaciones, que con el alcalde la presenten y tenga el aval. Ejemplo, queremos hacer, por decir algo allá, un observatorio de estrellas. Eso tiene que venir con el conjunto de las personas y eso es lo que se financia. Si viene solo con el costo del alcalde, no lo van a financiar y eso es una ventana muy grande de dinero. Entonces, es como el primer paso, ¿no? A trabajar en eso y eso fue lo que encontramos, ¿no? Una desconexión total entre todos los entes que hacen parte de una región, las autoridades y la continuidad de las administraciones, ¿no? Muy poco hay de eso y ese es el gran problema que yo pienso que hay y que tenemos que resolver. Aquí Germán tiene otra pregunta y ya. Me estaba como mirando. Y después vi. Profe, buenas noches. Germán Builes, ¿cómo estás? Aquí más o menos duro, llegó el mejor dicho. Bien, ok. Claro. No, por aquí con mucho interés escuchando la charla. Y se me ocurre algo, hay que pensar en el tema de Hacienda Pública. Hacienda Pública, ¿por qué? Porque es que esos dineros, es un fondo, uno lo coge y lo arma muy bacano y si usted coge hoy y tuviera el fondo armado hace 3 o 4 años, lo que le hace el gobierno no es una reforma tributaria, no que echa mano de eso. Entonces, ahí es como el llamado, pues. Vos sabes que mi interés y mi trabajo es el tema de Hacienda Pública, entonces hay que trabajarle para bloquear bien esos recursos de ese fondo, en ese tema. Muchas gracias, Germán. Bueno, Germán, ahí que no quiso prender la cámara, son los hombres duros, ¿no? De Hacienda Pública aquí en Antioquia, esas cosas. Germán, yo pienso que eso es lo que esa partida que yo quede, ¿no? ¿Cómo conformarlo, no? ¿Quién lo manejan? Exactamente de blindar de todas esas cosas que vos decís. Y para las personas, digamos, que de pronto no captaron, o si lo captaron, yo voy a tratar de contar qué es lo que él cuenta. Es, digamos, en la crisis que estamos viviendo, un gobierno como el de ahora cogería este fondo, ¿no? Y diría, saquemos la plata allá y no hagamos reforma, ¿no? Entonces uno tiene que blindar exactamente para esas cosas, ¿no? Para que ese fondo, a pesar de que sea del Estado, no tenga un manejo político de la persona de turno, ¿no? ¿Cómo podría uno blindar eso? Primero, una normatividad muy clara, ¿no? Del fondo, que X cosa, hacerlo como una cosa público-privada, de forma tal como es Ecopetrol, ¿no? Ecopetrol no puede tomar decisiones locas porque parte de su activo es de inversionistas que compraron acciones, entonces uno lo podría hacer. No hacer una cosa como la de EPM, ¿no? Que está a cargo de un señor hoy que es el alcalde, entonces la juez, sino entonces blindar esas cosas para que precisamente el manejo económico de inversión, a pesar de que sea el Estado, esté desligado en lo máximo del Estado, ¿no? Y lógicamente, cuando haya una crisis, pues tocará que el fondo aporte, pero que tenga un porcentaje, ¿no? Son las cosas que uno podría pensar que realmente esa es la preocupación grande y en eso tener razón, Germán, pero precisamente lo bueno de tener personas como usted aquí es que cuando uno empieza a hablar, pues alguien le dice, bueno, ¿cómo cuidamos eso? Entonces hay que poner la puertica para que tenga solo una llave, ¿no? Y no la puedan abrir para que sea la salvaguarda de todos en épocas de crisis. Bueno, por el momento no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Increíble. Ya aquí estoy. Ya veo que a la gente le gustan las Alonso conferencias de tiene otra minería. pregunta. A la gente le gustan las preguntas de minería, que si van a dañar el río, no sé qué. Y ya cuando uno habla de, bueno, viste, pensemos en país, ya la gente como que, no sé, Bueno, no les emociona. hay dos preguntas. Primero va Vivian Alonso y luego Daniel. Te pido para Vivian Alonso, hermano, ¿y qué hacía aquí Vivian Alonso? Es me ha hecho una estrella de la ingeniería química de Colombia. Me halaga, doctor Vivian, que usted esté por aquí. ¿Qué comenta Vivian? Osvaldo, muchas gracias. No, inclusive llegué un poquito tarde porque vi la invitación, digamos tarde en el correo pues institucional, pero me pareció muy interesante. Osvaldo, no, una dudita. Yo pues no he seguido tan de cerca el fondo noruego, pero yo lo que hasta antes de la pandemia, digámoslo así, yo tenía entendido que ellos habían tenido ganancias de alrededor del
5.9, un poquito menos por ciento anual. Pero mucho de eso proviene de la fortaleza de la moneda noruega, de la corona, porque realmente yo hasta ellos en ese fondo tienen apenas un tercio de lo del fondo ingresa por petróleo. Pero nosotros no tenemos como esas características de moneda fuerte. Entonces yo también le veo ahí como, pues no, claro, todo es para pensarlo, pero está un poquito complicado esa parte porque parte de las ganancias son precisamente de tener una moneda muy fuerte, pues para los noruegos. Está como mi dudita, Osvaldo. Sí, pero Vivian, las monedas son fuertes de acuerdo al respaldo económico del país, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que ayuda y la deuda pública que tengan, etcétera. Entonces, vos te imaginas, no sé si alcanzaste a ver los cifras, vení, pongámoslo aquí, ¿no? Si tú miras la plata que ellos tienen, pues cualquier persona que va a hacer la evaluación de la corona, ¿cierto? De Noruega, pues ve este respaldo en inversión que tienen ellos de 1.186 miles de millones. Eso pues les da una fortaleza, ¿no? En términos de moneda totalmente de manejo fantástico, ¿no? Entonces, las dos cosas están ligadas, ¿no? Lógicamente, pues nosotros no tenemos eso, pero pues habría que empezar, ¿no? Mira, aquí hay países con 325.000 millones. Si nosotros creamos este fondo en Colombia, ¿no? A partir de esto, minería, gas, petróleo, energéticos, y con algunas cosas uno podría pensar en que ese fondo fácilmente, si hay un buen diálogo, empezaría por ahí con unos entre 100 y 500 millones de dólares, ¿no? Y ya con 100 y 500 millones de dólares se empieza a jugar, ¿no? Es un jugador pequeño, a comprar inversión, invertir allá, pero es el camino, ¿no? Pero tendría un ingreso constante y es una cosa de 5 años y a 10, ¿no? Que tendríamos que verlo. Recuerda que este fondo, la industria noruega es de los años 60, 70, ¿no? Y se fue fortaleciendo y en los años, digamos, 90 fue el pico y ya en los últimos 20 años eso no ha parado de crecer, ¿no? Yo estos días miré las cifras como el 2018, 19 eran como 900.000, 850.000 y ya en el 2020 fueron 1.186 millones de dólares en inversiones, ¿no? Que tienen, entonces es bien grande, ¿no? Los de Emiratos Árabes y los de Arabia es igual, ¿no? Una cantidad de dinero, pero empezaron por alguna cosita chiquitica, ¿no? Y yo pienso que eso es la primera cosa que habría que hacer, Vivian, y muchas gracias por la presencia de una persona como usted, ¿no? Siempre me agrada ver esas personas por aquí, que no sean solo geólogos y mineros. Muchas gracias. ¿Qué más hay por ahí? Daniel Alejandro, ya puedes prender tu micrófono. El micrófono. El micrófono. Listo. Aló, ¿me escuchan allí? Sí. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, profe? No, pero habla pues en tu idioma, pues, por favor. Ah, a ver, espérate si me acuerdo, pues. Ya se va a dar aquí, pues, No. No, ¿Qué hombre, más, lo pues? mismo te digo, ¿Quién o qué? habla también en tu idioma, pues. Bueno, ahorita en otra conferencia la hacemos así. Así es que me gusta. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la propuesta. ¿Para qué? Me recordaste a esas discusiones de los de izquierda, del polo. Hay varias semejantes, con los mismos planteamientos. Es más, pasaba a recordarte que hay como 4 demandas frente al proceso que tú planteas de la propiedad privada de estas mineras que no pagan casi impuestos, pero todas han sido tumbadas. Creo que la mayor dificultad para el planteamiento de esta propuesta es básicamente la falta de, digámoslo, de voluntad política por parte del Congreso, porque habría que hacer una transformación en el orden de la ley de propiedad privada, que es un derecho constitucional bajo el que se amparan ellos. Sé que varios proyectos lo han intentado, entonces crear un proyecto creo que no es tanto la necesidad, se podría rescatar los que ya están y reajustarlos, y más que todo buscar el trabajo de la voluntad política, o sea, que haya un grupo de mayorías que quiera gestionar bajo este proceso y que pues no esté, digamos, permeado, corrompido por intereses particulares, porque gran parte del problema radica en que muchos de estos políticos, sobre todo mayorías de derecha, tienen muchos intereses particulares y por eso no progresa esa transformación.
en lo que ves la parte de la legalidad y lo justo, porque es evidente que eso es injusto, pero no ha habido oportunidad. Entonces, no sé si de pronto hay un abogado o hayan varios que nos podrían ayudar mucho en ese proceso de implementar una transformación de los proyectos y radicarlos como ley, pero que sea una obligatoriedad. Yo alguna vez llegué a opinar de que la única forma de salir de ese tipo de producción, digámoslo, de ese tipo de generación de recursos donde el Estado no gana, es básicamente a través de una consulta popular o de un referendo generado, que sería como la opción más probable, porque si nos vamos a limitar al Congreso, ya se ha hecho el esfuerzo y creo que no es muy probable de que salga, por más trabajo, digamos, social, académico que se haga, porque hay muchos intereses de por medio. Eso es todo, te agradezco mucho, muy interesante la charla. Me gustaría que se vincularan más personas también a este proceso, que es un proceso No, primero que obviamente todo, necesario eso, no, primero para que la todo. sociedad. Muchas gracias, hombre, paisano, hombre. No, mira, lo que tú dices, digamos que en cierta parte tienes razón y en otra no, ¿cierto? Por eso mira que yo no aquí quise hablar de cosas políticas y eso, porque eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Hay una cuestión muy clara, mira, en la Constitución Política de Colombia dice que pues además de muchas cosas, se respeta la propiedad privada, ¿no? Eso es fundamental en la Constitución Política de Colombia. Y si tú miras, esto es reconocimiento de propiedad privada, o sea, nosotros no podemos, a pesar de que querramos decir, oiga, usted tiene que hacer eso, porque si hacemos lo que tú dices, estamos haciendo una cosa que a ustedes les encanta, que llama expropiar. Y si yo abro la ventana de expropiar por esto, nos jodemos como país, porque así como yo puedo hacer esto, lo puedo hacer en todo. Entonces, por eso la invitación no es esa. La invitación es hacer lo que hizo la Universidad Nacional en este estudio, el 2012. Es un estudio, si quieres, me mandas para ello, te lo mando, ¿no? Es una cosita muy bacana que hizo la Universidad Nacional con análisis jurídico, legal y todo, y la conclusión fue esa, ¿no? No se puede porque esto es propiedad privada, y a esa propiedad privada se le ligó la mina, se le ligó la mina. Entonces, si tú haces alguna cosa que acabe con eso, tú estás acabando con una cosa que está en la Constitución, que es la propiedad privada. Y eso jurídicamente nos pone un problema. ¿Cuál es el problema? Te los pongo. Si hacemos eso, esas empresas nos demandan. Y con toda certeza podemos Totalmente. perder. Eso. Entonces, el camino no es por ahí, ¿cierto? El camino es que, mira el número 3 que yo coloqué aquí. Por eso te Diálogo. digo que no, o sea, el planteamiento mío es ese, o sea, no podemos ir bajo la vía de código a tratar de crear una nueva ley, porque ellos amparan bajo el derecho constitucional que está por encima de los códigos. No se puede expropiar. ¿Sí? Por tanto, y lo que te digo, ya han habido muchas demandas, hasta ha habido demandas ha habido tutelas para tratar de tumbar esto, y no ha sido posible porque básicamente está amparado en la Constitución. Perfecto, entonces eso quiere decir que se han equivocado, ese no es el camino, ¿cierto? Porque tú no puedes ni por tutela ni por demanda tumbar un derecho constitucional, entonces equivocados, ¿no? Por ahí no es. No se puede, por eso, lo que tú dices, o sea, yo te entiendo, lo que tú dices es llegar a un acuerdo con la empresa, pero es que... Sí, entonces, ¿qué se hizo? Por eso no sé si estuviste en esta parte de la charla, no sé si estuviste, ¿no? No. Parece que no estuviste en esa parte. Mira, yo expuse esto. ¿Qué hizo la universidad? Entonces, en el 2012, la UDME, tratando de resolver eso, hizo un estudio con la Universidad Nacional para hacer una propuesta de modificación de ese inciso. No es un inciso del código, ¿cierto? Que tiene esos números, o sea, el del punto 4, el de no sé qué, es un inciso que hay. Entonces, esto pagaban y la propuesta de la universidad llevó a hacer esto. Entonces, eso se le envió a las empresas también, tengo el cosito del documento, con un pool de abogados. Lo primero que invocaron es que no les pueden cambiar las normas, porque las normas son constitucionales, vienen desde allá, pero hicieron acuerdos, ¿no? Y el acuerdo que hicieron, que es, digamos, partiendo de la legalidad legal lo que ellos tienen, eso es legal, pero no es ni justo ni correcto. Claro. Entonces, finalmente, ¿no? Con eso se logró esto. Mira que se logró, sí se avanzó en mucho, ¿no? No lo ideal, pero se avanzó, ¿no? Por lo menos aquí en esto de por aquí.
mira, esto de 10% a 3 es horrible, no todo debería ser 10, en eso estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que para poder hacer esto, tenemos que hacer esta cosa, ¿no? Dialogar entre el Estado como tal y las empresas, ¿no? Y decirles, bueno, señores, díganme si a ustedes les parece justo y correcto, van a decir que no, bueno, ¿cómo lo arreglemos? O me puede ser que no lo den al Estado, puede ser que parte de ello sea el capital semilla del Fondo Soberano de Inversión, ¿no? En esto lo que se trata es de dialogar con todo el mundo, ¿no? No solo pues con eso, y por eso la invitación aquí que yo hice fue a inclusive a muchos del Polo y del Verde los invité, porque en vez de estar haciendo plantones y paros para prohibir, hombre, trabajemos con lo que hay, pero saquémosle jugo, ¿no? Y es mucho más fácil pensar en construir y en ver cómo hacer, pero respetando la Constitución, ¿no? Eso es vital, porque si no, pues no tendríamos Estado social de derecho, ¿no? Y hay gente que tiene derechos adquiridos y no se pueden violar los derechos adquiridos porque nos jodemos como país y nos demandan, ¿no? Eso es una realidad y recuerden que estas empresas son de orden internacional ya, cotizan en la bolsa y están amparados por acuerdos de Colombia con esos países, ¿no? Y si nosotros les, digamos, violamos, entre comillas, esos derechos, nos demandan y el país no tendría cómo defenderse. Eso es, digamos, como el contexto jurídico, ¿listo? Claro, sí, tienes toda la razón con eso. Solamente que a veces soy como fatalista, digámoslo entonces, y yo veo que se queda mucho en el papel o en el discurso, porque hacer el proceso de diálogo con la empresa, con el sector privado, es muy difícil, sobre todo cuando viene una propuesta como lo que tú estás planteando, una propuesta que viene del orden social, del orden académico. Entonces, la veo como complicado, pero no digamos que es imposible. No, precisamente es que porque es complicada, es que los invité a que vinieran a esta charla. Si fuera fácil, alguien lo hubiera hecho, ¿no? Es que precisamente porque es complicada, es que uno entiende que aquí necesitamos a todo el mundo, pero que todo el mundo piense que hay que respetarles los derechos a ellos, ¿no? Eso es lo primero. Total, si tú partes de que no, ellos no tienen derecho, no hay diálogo. El diálogo parte en que hay que entender que hay unos derechos adquiridos y constitucionales. Entonces, más bien conversando, seguramente se puede llegar a un punto de encuentro, ¿no? Y precisamente como yo no soy, pues, de enemigo de la empresa minera de petroleras, uno podría servirnos, pero el llamado es a que también vengan los que atacan estas industrias y más bien vengan a construir, ¿no? Vamos a construir y a pensar en país, ¿no? Que es mucho más fructífero para todos que estar peleando y haciendo tutelas y queriendo prohibir minería en todos lados. Eso, al último, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? ¿No? La pregunta que yo siempre me hago. Entonces yo pienso que es más fácil pensar en qué construir. Lo que pasa es que eso es muy difícil. O sea, es muy difícil construir, dificilísimo, ¿no? Porque empieza con el corazón, los egos, mi cosa política, y en eso no podemos caer porque si no lo jodemos, ¿no? Yo sé que usted políticamente es de una corriente, otro de otra, pero cuando hablamos de geología, de territorio, de desarrollo, seguramente no vamos a tener muchas diferencias, ¿no? Entonces, más bien, unámonos y juntémonos en lo que nos une y lo otro lo vamos dejando, ¿no? Es como, yo jamás seré hincha del Pasto, ¿no? De tu equipo, ¿no? Por más que me convenzcan, ¿no? ¿Ya? Entonces, más bien, veamos fútbol juntos, pero no me pongas a que yo sea hincha del Pasto. ¿Sí me entiendes el concepto? Dale, no hay problema. Entonces es más fácil ver fútbol juntos, tomar cerveza y de pronto hasta borracho le hago barra al Pasto, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero es mejor ver fútbol juntos Total, que estar sí, peleando por equipos, ¿no? Sí, por eso es una necesidad que la academia se vincule también mucho en estos procesos de ponerle una transformación con lógica, con sentido, ¿no? a los Con procesos números, del ¿no? orden Con números, ¿no? económico, Porque social, sin números y exacto, sin con datos, realidades, no. Sí. exacto, con realidad, en este caso sí, números, el número exacto. Y una cosa que a mí me gusta destacar de tus discursos es que siempre los intentas bajar al lenguaje común, que creo que es muy importante porque yo he entrado en otros debates, en otros planteamientos academicistas y gran parte de lo que se destaca en los académicos, entre comillas, es de usar ese lenguaje técnico sobrevalorado, donde solamente las eminencias son las que comprenden. Y creo que es uno de los grandes errores, porque desde ese enfoque no hay la vinculación popular, que es necesario estar con
con eso, con la comunidad, con el de a pie, con el que no sabe, con el que no entiende, con el que no estudió, explicarle, rebajar el lenguaje y hacer esto digerible. Creo que es una necesidad y por eso destaco mucho esta presentación que fue muy, digámoslo, muy digerible para la mayoría. O en mi Perfecto, caso, para mí. gracias, hombre, Y Garreta. pues Bueno, llamar también a que sea replicante, ¿no? O sea, yo miro que aquí hay como 60, pero yo sé que se puede vincular a muchas más personas y de paso hacer este proceso un poco más abierto también. Es necesario de que la palabra y sobre todo el discurso académico de estos factores que son indispensables para la transformación de un país se hagan más abiertos y se hagan más frecuentes. Así que gracias y pues es un pequeño aporte. Yo sé que no es mucho, pero ahí vamos. Y si necesitas algo, me avisas. Hasta para perfecto, legal gracias, también. hombre. No, eso está bien, eso lo hacemos por Twitter. No sé quién más Claro, hay sí, de total. pronto, Alexandra, por ahí. No, no hay más preguntas, pero sí hay un comentario del señor Rodrigo Javid. Dice Osvaldo, muchas gracias, muy interesante y viable estas propuestas. Estoy disponible para lo que necesites. Bueno, y Rodrigo, ahí les cuento, él es de unas empresas mineras, ¿no? Cosita, entonces, no crean, a la gente le suena esto, ¿no? Y la gente es consciente de que hay que aportar, señores. Ya. Pues, la situación no da para otra cosa, ¿no? Sino de que todos nos pongamos en los pies del otro, como decía Carrera, toca poner en los pies del otro y el país, ¿no? Como un todo, porque esto no es pues de Duque, de Petro, no hay que, no, el país es de todos y no podemos tirarnos a ahogar todos pues porque dos o tres no saben nadar, ¿no? Entonces, esa volteada. No sé si hay alguna cosita más, hombre. Los veo muy callados, me preocupa mucho si fue que la charla no era lo que esperaban, ya. Tampoco es eso, ¿no? Que la idea es que construyamos, que vamos trabajando, que esto aquí es para eso. No sé, de pronto nadie más entonces. Esta vez a Voy contar, mi querida. pues aquí en el chat no hay, pero lo que voy a dejar ¿Estaban es, poniendo porno y cosas o qué? no, estaban escribiendo pendejadas. Voy Ah, a parar la transmisión en YouTube y ya voy a abrir los micrófonos para las personas que ya quieran continuar la bueno, aquí hay discusión aquí en 42, el Zoom. 43, entonces hay personas que quieran hablarme, que veo mucha gente por ahí que no conozco alguno, entonces, hombre, qué bueno que hablen alguna cosa. Ya abrieron los micrófonos, vea, si alguno Ya, quiere aportar. si alguien quiere hablar, ya están abiertos los micrófonos. Osvaldo, Vivian otra vez. Aquí vos, Vivian. Ve, Osvaldo, una preguntita. Vos tenés, porque yo no lo tengo, idea de cómo fue la génesis del Fondo Noruego, o sea, eso de dónde salió, si fue del tesoro de ellos o fue, porque es que, digamos, a mí me parece muy interesante todo lo que lo has conversado hoy, me parece muy chévere, pero digamos que mirar como una experiencia de génesis, cómo hicieron ellos, porque digamos que los de Arabia, pues digamos que ellos son ellos solos y están sus gobernantes, pues, pero Noruega es una democracia y cómo empezaron. No A ver, sé, eso, recuerda que Noruega, pues, es democracia, pero es una monarquía, ¿no? Entonces, esa monarquía resulta que cuando ellos encontraron el petróleo en los años 60, 70 y hicieron la evaluación de todos los barriles que tenían, ellos dieron que eso era, pues, muchísimo dinero, demasiado dinero, ¿no? Que iba a venir. Y el petróleo, así como aquí, es como el 80 o 90% creo que es del Estado, ¿no? Algo así. Entonces, cuando ellos vieron los capitales, pues lo que pensaron con tan poquita gente fue crear exactamente un lugar donde poner esa plata, primero en bancos, ¿no? Y después eso fue evolucionando, pues no me sé muy bien la historia, evolucionando y formaron como equipos como de 5 personas elegidos con unos perfiles pues específicos, no como el de ahorita pues de que tenía las maestrías en Harvard de cursos de extensión, sino perfiles específicos y esas personas tenían, digamos, el coso, ¿no? De poder decidir, ¿no? Por eso en la charla dije que la primera tarea es llamarlos a ellos a que nos den una conferencia, ¿no? O sea, Noruega es un país amigo y uno pues fácil tiene contacto con ellos. Es bacano que nos den una conferencia de cómo lo formaron, ¿no? Y cómo lo mantienen con esa cosa columnar, ¿cierto? De producción y generación de recursos. Entonces, eso es una tarea, ¿no? Fundamental es invitarlos a ellos a que nos den una charla. Seguramente ahí nos van a contar muy bien, así que ojalá ese día estés pendiente. claro que sí, hombre, muchas gracias. Listo. ¿Quién más hay por ahí?
No, mis colegas hoy están muy callados, me asustan. Gloria ya tiene el micrófono abierto. Ya. Buenas noches, Osvaldo, me presento. Yo recibo muchos correos suyos porque yo soy periodista, tengo un programa independiente en el canal TV Agro y siempre di la pelea porque para mí el sector minero trae mucho desarrollo en el país. Entonces siempre lo sigo mucho con todos sus comentarios y con todos sus comunicados. Me sumé al Zoom porque me interesa mucho porque alrededor conozco buenos mineros que están preocupados y quisieran saber cómo se pueden sumar al tema. Y como soy comunicadora y llevo 14 años como periodista independiente en el canal TV Agro, entonces sé que esta información a ellos les va a servir mucho y sé de primera mano que el sector minero en una muy buena época le dio mucho el empujón al sector agrícola. Entonces, por eso estoy ahí. Que estén muy bien y me los voy a tener que retirar porque entro a otro Zoom, pero cuenten conmigo en lo que les pueda colaborar como medio de comunicación. Muchas gracias, Gloria. ¿No? Cuando quieras organizas una charlita para esos pequeños mineros. Yo invito al senador Alejandro Corrales, invito a otros representantes de la Cámara y charlamos de qué se está haciendo, ¿no? Porque hay que hacer lo que estábamos hablando, normatividad, cosas de ley, precisamente para poder organizarles, digamos, las cosas legales y jurídicas a ellos. Si no hacemos eso, es muy difícil que las cosas puedan avanzar con ellos, ¿no? Entonces, te vamos contando como qué cosas estamos haciendo y trabajando con una parte de unos congresistas para precisamente volver proyectos de ley. La otra semana tenemos una reunión muy bonita en el Congreso, etcétera. Entonces, cuando quieras organizar una cosa y te contamos qué estamos haciendo. Claro que sí. Muy bien y hasta luego. Muchas gracias por las iniciativas. Listo, muchas gracias a ti. Les pido Bueno, permiso para salir. Perfecto. Bueno, veo que no hay nada más y ya son las 7:30, ¿cierto? Entonces, más o menos terminemos ahí, así ya estamos cumpliendo que más o menos sea de 6 a 7 y se puede extender hasta ahora muy bien, así que muchísimas gracias. Esto quedará colgado en el canal de YouTube y ahí pues podrán mirarla y seguramente mañana la haremos otra vez, ¿no? Listo. Muchas gracias a todos. Listo. Gracias a todos por la participación. Chaito, chaito. Profe, muchas gracias, profe. Bueno. Chao, Osvaldo. Chao, chao. Gracias.